Bueno, pues es un placer estar con vosotros esta mañana, calurosa, pero que aquí dentro se está muy a gusto, así que es un honor. Yo doy gracias a Guille y María Esther por la invitación, gracias a la Iglesia por ello, y sí, muchas veces me presentan con títulos y demás, y eso no me gusta. Yo digo que mi mayor título es ser esposo de Stephanie y papá de Liva y de Chloe y de Julieta, una niña que va a nacer el 31 de agosto. Si Dios quiere, mi mujer está embarazada y esos son los mayores títulos. También digo, cuando estoy con mi madre y con mi padre, pues que es uno de mis mayores títulos es ser el hijo de la Paqui y del José, de Leganés. Y de ellos nace mi pasión por la evangelización. Les he visto evangelizar mucho en la calle, y yo cuando era niño estaba mi padre evangelizando y yo estaba ahí con ellos aprendiendo cómo era la cosa divertida de predicar el evangelio. Pero bueno, aquí estamos. El Señor me ha traído hasta aquí y bueno, es un placer estar con vosotros. Vamos a ir a Hechos 2. Me gustaría que fuésemos a un pasaje muy conocido donde pasa una cosa muy interesante. Bueno, no pasa una cosa interesante, pasan muchas cosas muy interesantes. Y vamos a estar muy centrados en el pasaje Hechos 2, del 37 al 47. El libro de Hechos es un libro magnífico, es un libro singular porque nos relata la historia de la Iglesia. Sin este libro no podríamos tener nada, o sea, fijaos lo único que es, no tendríamos nada del principio de la Iglesia, pero lo tenemos. Es una obra maestra que Lucas nos deja escrito. Y es algo que nos refleja de cómo empezó, ¿no? La Iglesia, con su pasión, con la evangelización, de que eran uno, de que estaban centrados en el reino de Dios, estaban centrados en la proclamación del Evangelio y se cuidaban los unos a los otros. El título de esta predicación la he llamado La Iglesia Revolucionada. ¿Quiénes de aquí quieren una iglesia revolucionada aquí en el mundo? ¿La queréis? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿La queremos de verdad? Pues la he titulado La Iglesia Revolucionada, porque es una iglesia que se revoluciona. Fíjate, vamos a leer en Hechos 2, del 37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé, vivimos una época donde la iglesia es occidental, ¿vale? Yo diría que la occidental, porque la asiática y otras iglesias creo que están sufriendo persecución y están bastante espabiladas en la proclamación del Evangelio, jugándose su propia vida, ¿no? Pero vivimos una sociedad que me preocupa mucho en la iglesia, porque uno de los mayores pecados que tenemos en la iglesia, y fíjate, empiezo muy fuerte, es que la iglesia occidental está intentando a nuestras nuevas generaciones enamorarlas de la iglesia misma. La propia iglesia está intentando enamorar a nuestros jóvenes están yendo de nuestras iglesias. ¿Qué tenemos que hacer? Tener mejor equipo de sonido, tener mejor alabanza, tener mejores predicadores, tener mejor equipo visual. Pero en ningún momento vemos en la Biblia y en la iglesia, en el principio de la iglesia, eso. Y el gran pecado de la iglesia occidental es que estamos intentando enamorarnos de nosotros mismos.
La amada está siendo enamorada de sí misma. Y es un reflejo de la sociedad. La sociedad ha calado directamente dentro de la iglesia. Porque nos ha engañado. Nos ha dicho que nos tenemos que enamorar de nosotros mismos. El yo lo valgo. Iglesia, tú lo vales. Y aquí vemos un reflejo de una iglesia totalmente a lo contrario. Una iglesia amando a Jesús, poniéndolo primero, sobre todo. Viviendo por el reino de Dios, no por el propio reino. Fíjate, tengo un montón de amigos, incluso de gente de mi familia igual también, que se enamoraron de la iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿La iglesia es perfecta? No es perfecta. ¿La iglesia falla? Fallamos. Es imperfecta. Y yo cuando hablaba con mis amigos y les decía, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Estaba hace unos años tomando algo en un bar con un amigo, nos invitaron a un cumpleaños y justamente vino él solo, con su esposa, eran un montón de chicas y estábamos él y yo los únicos chicos y le pregunté, oye, ¿por qué dejaste la iglesia? ¿Por qué dejaste de seguir a Jesús? Y él me dijo, la iglesia me ha fallado. Y yo le preguntaba, ¿y Dios te ha fallado? A no ser que estabas enamorado de la iglesia tú más que de Jesús. Iglesia, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos enamorándonos de nuestros proyectos, de nuestro propio reino, de nuestra iglesia? ¿O nos estamos enamorando de Jesús? Fíjate, tengo 3 puntos en esta predicación. Y el primer punto es que la iglesia es la máxima expresión de la misión en sí misma cuando está enamorada de Jesús. La iglesia es la máxima expresión de la misión en sí misma cuando está enamorada de Jesús. Y ahora viene todo el desarrollo. En Hechos 2 vemos que es el principio, ¿no? Donde de repente empieza a predicar el evangelio. Y de repente empiezan a hablar en un montón de lenguas y empieza a haber un montón de conversiones y lo ve la gente y dicen, estos están locos. Si vemos el principio, en la venida del Espíritu Santo a la iglesia, al final del capítulo dice, mas otros decían, están llenos de mosto, en el 13. Más otros. Había gente no creyente delante, ¿no? Había una iglesia que de repente el Espíritu Santo dice, estos están locos. Y llega Pedro y le dice, no están locos. Y proclama el mensaje, el evangelio, de una manera espectacular, de una manera brillante, terminando en el 36. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y de repente empieza el pasaje del 37 al 47. ¿Qué tenemos que hacer ante el mensaje del evangelio? Y estaban pidiendo, ¿qué tenemos que hacer ante este mensaje, Pedro? Le decían. ¿Qué tenemos que hacer? Al oír esto, en el 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ante este mensaje? El mensaje del evangelio es algo precioso, pero es algo muy fuerte. Porque el mensaje del evangelio, cuando una persona lo escucha, solo hay 2 opciones. ¿Sabéis cuáles son? Aceptarlo o rechazarlo. No hay más. Si te quedas indiferente, lo estás rechazando. O sea, hay que aceptarlo o rechazarlo. Entonces, cuando proclamamos el mensaje del evangelio, cuando Pedro está aquí hablando de Jesús y lo pone como Cristo y Señor, la gente que decía que estaban llenos de mosto, dice, ¿qué tenemos que hacer ante este mensaje? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que 3.000 personas, no dice el texto, de repente, ¡pum!, bautizados. Se bautizan ahí. Y me encanta, porque en este pasaje vemos una iglesia que nos da claves en el 42 de esto, de que está enfocada en la misión, porque es la iglesia en sí misma. La iglesia empieza a brotar. No hay teología de repente, no hay nada de enseñanza, sino de repente entienden su misión. Entienden que amar al Señor trae estas cosas que vienen adelante. En el versículo 42, fíjate, en todo esto se bautizan y de repente empieza la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina.
en la comunión, compartiendo el pan y orando. Fíjate, tenían fundamentos. La palabra de Dios era su fundamento, por eso perseveraban en la doctrina. Jesús era el centro también. La comunión, recordar el sacrificio de Jesús juntos. Y dependían de Dios, de la guía, de la oración. La oración que depende constantemente del Señor. Fijaos ahora la comparación de la iglesia. Una iglesia en Hechos 2 que vemos que depende de la palabra de Dios y que es su fundamento. Vemos que Jesús es el centro y vemos que dependen de la guía de Dios. ¿Sabéis cuál es ahora? La iglesia del mundo occidental del siglo XXI. Su fundamento de opinión en la iglesia depende de ChatGPT y de lo que diga el telediario. Jesús no es el centro. Yo, el cristiano dolido, es el centro. Yo soy el centro. Dependían de la guía de Dios. Ahora nosotros dependemos del algoritmo de Facebook y de Instagram. Porque pasamos más tiempo en Facebook y en Instagram y nos posicionan políticamente, teológicamente, en todo. Así que la iglesia del siglo XXI depende de una tecnología exterior, tecnología. ChatGPT, el telediario, lo que nos diga la tele, eso es lo que yo me creo. Y si no me gusta, voy eligiendo los canales que más se apropian a mí. Yo soy el centro, Jesús no es el centro. Y el algoritmo de Facebook e Instagram me está dictaminando lo que tengo que pensar y lo que no tengo que pensar. Cuando la palabra de Dios era su fundamento, cuando Jesús era su centro y cuando dependían en oración del Espíritu Santo y del Señor. La iglesia de Hechos 2 nos da una clase maestra, porque según empiezan, sin tener libros de teología, sin tener grandes predicadores, tenían a Pedro, increíble, un cabezón. Un cabezón. Y el Señor lo usa. No se centraban en ellos. Lo vemos, es una iglesia centrada afuera, centrada en la pasión del Señor, centrada en la palabra, en su fundamento. No se centraban en su proyecto iglesia. Cuidado con esto. Porque estaban centradas en el reino de Dios. Ese era su proyecto. Porque ya eran iglesia. Y sin ningún fundamento teológico, solo teniendo el Antiguo Testamento, entendían que tenían que ser uno, que tenían que ser dependientes del Señor y que tenían que darse afuera en la calle para proclamar el mensaje, el Evangelio. Tenían el favor del pueblo, dice el texto. Porque era una iglesia que entendía su propia misión, porque ya eran iglesia y no tenían que definir ningún concepto, los tenían de ellos, nacían, brotaba, porque lo vuelvo a decir, la palabra de Dios era su fundamento, el reino de Dios, Jesús era el fundamento suyo, su centro, y dependían de él. Así que la iglesia es la máxima expresión de la misión en sí misma cuando está enamorada de Jesús. Iglesia, ¿cómo está tu relación personal con Jesús? ¿Cómo estamos con Él? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado esta semana a hablar con Jesús, a depender de Él? Es muy fuerte, ¿eh? He empezado muy fuerte. Tranquilos, voy a empezar a suavizar un poco más. Fíjate, estábamos haciendo en Decisión nuestros estatutos nuevos que llevamos. Bueno, Guille pertenece al board de Decisión, al consejo rector y dirección, así que yo tengo jefes y uno de ellos es Guille, que me controla para que no se me vaya la cabeza y que también me enseña y es un tiempo donde estamos aprendiendo un montón. Y tuvimos que retocar los estatutos de Decisión porque hacía muchos años que no se renovaban los estatutos y estamos posicionando los estatutos. Algo que tuvimos una gran discusión, ¿sabéis cuál era? Los fines y las facultades de Decisión. ¿Cuáles son los fines y las facultades de Decisión? ¿Cuáles son los fines y las facultades de la iglesia? ¿Cuál es el fin primordial de la iglesia? Aquí en la alabanza lo habéis dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y hay una gran comisión para la iglesia. Id y haced discípulos. Ya está, es el fin de la iglesia. Amar a Dios, amar al prójimo y darle a conocer al mundo. Ya está.
Pero muchas veces hemos convertido facultades en prioridades en la iglesia, que se han comido el amar a Dios, el proclamar el mensaje del Evangelio afuera y en olvidarnos de que el centro sea Jesús, sino sea el proyecto de la iglesia. Y en ningún momento la esposa tiene que ser el centro de sí misma. Es Jesús. Y me lleva al segundo punto. Nuestro proyecto de vida, fijaos, aquí viene algo difícil y que tenemos que aceptar, no puede estar por encima de nuestra relación con Jesús. Fijaos lo que os digo. El primero es la iglesia, la máxima expresión en sí misma cuando está enamorada de Jesús. Entiendo quién soy, entiendo la iglesia y nace y brotan cosas preciosas. Y lo segundo que nos enseñan aquí en el principio de la iglesia es que el proyecto de vida no puede estar por encima de nuestra relación personal con Jesús. Y aquí en nuestro proyecto de vida hablo de nuestro trabajo, de nuestra familia, hablo de la iglesia en sí misma. No puede estar. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Porque eso va a dictaminar todo nuestro futuro, nuestra pasión, nuestro proclamar el mensaje de Jesús. ¿Estamos enamorados de Jesús? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro proyecto de vida para servir al Rey de Reyes? Son preguntas muy serias, y no fáciles de responder. ¿De verdad Jesús está por encima de mi relación con mi esposa? ¿Con mis hijos? ¿De mi trabajo? ¿De mi iglesia? Son preguntas difíciles, porque el mundo me está diciendo que yo lo valgo, que ellos lo valen. Es contracultura. Pero la iglesia aquí lo hace de una manera preciosa. Fijaos, Mateo 19, 21. Hay un ejemplo precioso y difícil de entender muchas veces. El joven rico desafiando. Vámonos a Mateo 19, 21. ¿Sabéis la historia del joven rico? Mateo 19, 21. Bueno, la podemos leer entera si queréis, fijaos. Entonces vino uno de ellos y dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El proyecto de vida era superior a su relación personal con Jesús. El Señor estaba apuntando ahí. Se fue triste. Salmo 145, 18. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, pero de quienes te invocan con sinceridad. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 11, 28 al 30. Fíjate: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, no venid a la iglesia. La iglesia no puede estar por encima de nuestra relación personal con Jesús. Tu proyecto de vida, tus finanzas no pueden estar por encima de tu relación personal con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Maestro? No es fácil lo que aquí estamos diciendo. ¿Sabes qué? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo: la iglesia es el camino, la verdad y la vida. Tus finanzas son el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el centro, yo soy el camino. ¿Cuánto tiempo pasamos en el camino? ¿Amamos al Señor? ¿Sabéis qué? Que Pedro, aquí cuando está predicando en Hechos 2, ¿sabéis cuántas preguntas le hace Jesús a él antes de irse? Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque el proyecto de vida no puede estar por encima. Iglesia, encuentro con Dios. ¿Amas a Jesús? ¿Le amas? El tiempo es corto. Fijaos, algo que me pone un poco en tela es que hablo con muchas personas y me están diciendo, creyentes, hablo con un montón de gente creyente, y entre ellos mucha gente cercana me dice, David, qué miedo tengo. Digo, ¿por qué? Las guerras, todo lo que viene, el pack de 72 horas. ¿Alguno de vosotros ha hecho el pack de 72 horas de supervivencia? La tele, ¿no? Está ahí constantemente metiéndonos miedo. Y muchos creyentes están diciendo, madre mía, el mundo se acaba, Israel en guerra, Estados Unidos se mete, la guerra de Ucrania, el COVID. Tengo miedo. Y yo cuando veo la Biblia y veo todo esto y nos advierte en Mateo 24 y en otros sitios, Jesús dice, no tengáis miedo. David, estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Digo, son los tiempos preciosos para la iglesia porque el Rey de Reyes vuelve. Iglesia, no tengamos miedo. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos están dependiendo de algoritmos y de lo que nos están metiendo dentro de la iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes que es el Rey de Reyes? Y el Rey de Reyes está en su trono y no está nervioso porque sabe lo que hay, porque Él es la palabra de Dios. Y Él ha cumplido todas las promesas. Y Jesús no está nervioso. Y si nuestro Rey de Reyes no está nervioso, su reino no tiene que estar nervioso. Tiene que estar alegre y tranquilo, porque va a venir. Y hay esperanza. Iglesia, enamorémonos de Jesús. Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros hasta lo último. El Rey de Reyes, el creador del universo. ¿Me ama? ¿Quiere estar conmigo? La iglesia de Hechos 2 entendió eso en un momento clave, en el principio, usando a Pedro, porque era fiel y predicó la palabra de Dios. Lo tercero que nos enseña este pasaje es que las oportunidades de la misión están en la calle y fuera de los lugares de culto. Las oportunidades de la proclamación del mensaje, el evangelio, de la misión de la iglesia, las oportunidades que tiene la iglesia no están aquí los domingos, están afuera. Están afuera. Fíjate, versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así que es una iglesia que estaba afuera y es algo que me fascina. ¿Sabéis que las necesidades se acercan a ti cuando estas suceden? ¿Vale? De repente pasa algo, pero pasan algo y se acercan a ti porque saben que existes. Las necesidades se acercan a ti cuando estas suceden porque sabes que existen. Y aquí vengo con un ejemplo, ¿vale? Nos mudábamos de casa, vivíamos en Hortaleza y nos fuimos a Mejorada del Campo a vivir a un piso un poco más grande, a las afueras de Madrid. Y una de las cosas primeras que yo decía, Señor, yo quiero conocer a los vecinos porque quiero presentarles el mensaje, el evangelio. Y últimamente no sé qué pasa en esta sociedad. Yo antes conocía a todos mis vecinos, ahora es muy difícil conocer a un vecino. Muy difícil. A no ser de que yo dé el primer paso. Así que lo primero que hice era que cuando estábamos la primera semana, cada vez que sonaba el ascensor, porque vivimos cerca del ascensor y escuchaba unas llaves, yo me acercaba a la puerta y miraba por el rabillo de la puerta a ver quién era, para conocer a mi vecino, porque no había tenido oportunidad de cruzarme con él. Así que le vi y le reconocí. Dije, vale, este es el vecino de enfrente. Abrió la puerta, tenía un niño y de repente aparecía con otros niños más grandes en otra semana. Entonces ya empiezo a intuir, uy, aquí hay algo raro. Será divorciado porque viene con dos niños mayores una semana y de repente desaparecen. Así, uy, conociéndolos ahí. Un poco creepy, ¿vale? Lo veréis. Vais a decir, David, eres un poquito rarito. Vale, era un poquito rarito. Pero yo tenía una intención. Entonces de repente pasó
que escucho, venimos del garaje y estoy con mis hijos en el ascensor y le doy al segundo, que es donde vivimos, y de repente veo el coche del vecino que viene y aparca. Y de repente yo atasco un poco la puerta y la puerta se vuelve a abrir. Casualidad que entra el vecino con su hijo pequeño. Y entra ahí y digo, ¿a dónde vas? ¿A qué piso vas? Al segundo. Ah, mira, al segundo, pues somos vecinos. ¿Qué tal? Y le lanzo la mano. Ostras, conversación de ascensor. ¿Las habéis tenido? ¿Sí? Entras al ascensor, buenos días. Así, ¿no? Es muy típico. Es algo cultural nuestro, las conversaciones de ascensor. Es nuestro, ¿no? Y de repente yo le digo, hombre, ¿cómo te llamas? Yo soy David, tu vecino de enfrente. Y le lanzo la mano. Mi vecino, alucinando. Conversación de ascensor. De repente se ha roto la atmósfera de conversación de ascensor. Oye, encantado. Me alegro de conocerte. Nos damos la mano. Y mira, estos son Chloe y Levi. ¿Cómo se llama tu hijo? Eloy. Ah, muy bien. Encantado. Oye, para lo que necesitéis, por favor, estamos en la puerta de enfrente. Y el vecino cordialmente, sí, igual. Cuando lo necesites, por favor, aquí estamos. Al día siguiente empieza a hacer buen tiempo y abro la ventana y de repente veo a mi vecino en el parque con su hijo jugando a la pelota. Chloe, Levi, ¿qué, papá? Poner las zapatillas, que nos vamos al parque. Nos vamos al parque, pum, 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 vamos al parque. Hombre, Alberto, ¿qué tú por aquí? Pues sí, que bajamos hoy, empezamos a hablar. ¿A qué te dedicas, Alberto? Soy profesor, estoy aquí, vivo de mejorada de toda la vida. Oye, he visto dos jóvenes, sí, temas de familiares difíciles que han tenido, con divorcio y tal. David, ¿a qué te dedicas? Ah, mira, qué buena pregunta. Yo lo tengo muy fácil cuando me preguntan eso. Pues yo hablo de Jesús a la gente. Ah, ¿qué es eso? Pues bueno, y le explico, y le proclamo el mensaje del Evangelio. No hay problema, hablamos, los niños de repente se llevan genial, Liva y el pequeño se llevan muy bien, así que tengo una intención y voy. ¿Sabéis qué pasó? Un día me voy de cita con Stephanie y vienen mis suegros a casa. Y nos vamos, y Stephanie y yo no sé qué estábamos celebrando el aniversario, no sé si eran 11 años o 9 años de matrimonio. Y llegamos, mis suegros vienen a casa, ¿conocéis a José Pablo? Es un tío con una voz grave, del Madrid, majísimo. Y de repente llegamos, Stephanie y yo nos hemos ido de cita, han cuidado de los niños, y entramos a casa y me dice, José Pablo, tenemos que hablar con vosotros, ¿ha pasado algo? Y nosotros, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Levi? ¿Qué ha hecho Chloe? ¿Qué ha pasado? No, los niños están bien, está todo perfecto. Os tenemos que contar algo que ha pasado con los vecinos de enfrente. Ostras. Pues que estábamos viendo la tele con los niños cenando y de repente golpes en la puerta. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y José Pablo sale. ¡Ayuda! Eran los vecinos de enfrente. Nuestro hijo está desmayado. No respira. Toma, llama a la ambulancia. En pánico. José Pablo actúa. Gracias a Dios el niño se pone bien. ¿Sabes por qué vino? No llamaron a otros vecinos, no llamaron a la policía antes, porque no podían. Porque sabía que existíamos. ¿Saben vuestros vecinos que existís? ¿Saben vuestros vecinos que estáis ahí para ellos? Porque yo sé que tenéis un pastor y que tenéis pastores y que tenéis líderes aquí en la iglesia. Pero no debemos de esperar, la iglesia no debe esperar a que mi pastor o mis pastores tengan que venir a predicar a mis vecinos. ¿Sabéis qué? A Guille no le ha llamado Dios a predicar a vuestros vecinos. Te ha puesto a ti. Al líder espiritual que espera al Señor hablar es a ti. No es a Guille. No es, mira, ostras, qué buena conversación del Evangelio voy a tener. Oye, Guille, ¿te puedes venir, por favor? Y toda la iglesia llamando a Guille y María Esther o a los líderes de la iglesia. Oye, ¿podéis venir a comer? Que vienen justo mis vecinos para que les prediques el Evangelio. No, esto no es así. El Señor te ha dado un llamado espiritual y de liderazgo a ti. No a mí. A ti, para tus vecinos. A mí me lo ha puesto para mis vecinos. Aunque a veces, de verdad, es difícil hablar con los vecinos y con el ruido que hacen. Y a veces el Señor, dame amor por estos vecinos. Pero el Señor ha llamado a cada uno de vosotros a que seáis los líderes espirituales de tu trabajo,
de tu universidad, que seas el pastor de tus vecinos, que seas el pastor de la zona de trabajo, porque posiblemente al único creyente que conozcan es a ti. ¿Te lo crees? Porque el llamado está aquí claro. ¿Cuál decíamos que era el llamado, el fin de la iglesia? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, amar al prójimo como a ti mismo y la gran comisión. Hacer discípulos. Ser ese líder espiritual. La iglesia de Hechos, ¿qué hizo? Lo entendió al momento. Tenían el favor del pueblo. Y se acercaba el pueblo y tenían ese favor. ¿Por qué? Porque era una iglesia afuera. Era una iglesia que se daba a conocer, que existía. Entonces las necesidades que están en la calle y de afuera de los cultos, están afuera. Las oportunidades de la misión están en la calle y se van a acercar a ti porque saben que existes. Si no saben que hay una iglesia aquí, la de encuentro con Dios, en este barrio, nadie se va a acercar cuando haya un problema espiritual o haya un problema grave. Porque necesitan esas personas de confianza. Necesita una iglesia afuera. ¿Saben tus vecinos que existes? ¿Saben tus compañeros de trabajo que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y que les amas a ellos como a ti mismo? ¿Lo saben? ¿Se lo has hecho saber? ¿Has sido capaz de romper esa conversación de ascensor? Porque lo sé, en la cultura española, el romper esa conversación de ascensor es difícil, pero implica intención. La iglesia tiene que tener intencionalidad. Tenemos que movernos, salir de la comodidad. Tiene que haber una intención. Aunque sea algo raro y que tengas que mirar por la puerta para ver a los vecinos. Que tengas que mirar por la ventana y decir, quiero hablar a esta persona del Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo busco los momentos? Momentos incómodos. Tengo que salir. Eso es la proclamación del mensaje del Evangelio. No era cómodo en Hechos. No era cómodo. Y vino la persecución y vinieron cosas terribles a la iglesia. Pero había una intencionalidad. Estuvimos en Motilla de Palancar, decisiones de campañas evangelísticas en pueblos, y este año vamos a ir a Salobreña. Es un pueblo de Granada, precioso, un pueblo precioso. El año pasado estuvimos en Motilla del Palancar, un pueblo que es de la A3 que va a Valencia. Yo siempre he visto el cartel cuando iba y yo me reía. Decía, qué nombre más raro, ¿no? Los nombres españoles tienen... los nombres de los pueblos españoles son un poquito raros algunos, ¿no? Hay uno que se llama Venta de Baños. Imaginaos, he nacido en Venta de Baños. ¿Hay alguien aquí de Venta de Baños? De verdad, con cariño, con corazón. O sea, Venta de Baños. Así que, fijaos esos nombres, ¿no? Y Motilla de Palancar. Y una de las cosas que nos sucedió, que en las campañas de evangelismo ponemos a los jóvenes en la calle, les enseñamos cómo evangelizar y luego a la calle a proclamar el mensaje del Evangelio, a hacer publicidad, a movernos, que todo el mundo se entere de que hay oportunidades de acercarse a Jesús. Pues fijaos, nunca en la historia nos ha pasado esto, que yo sepa, en mi historia de director de decisión y de voluntario, que llevo muchos años siendo voluntario de decisión, por muchos años, y luego el Señor me trajo ahí, a tiempo completo, junto con mi mujer. Estábamos montando el Festival de la Biblia, es un festival infantil que hacemos, ponemos tenderetes y demás. Pues estábamos montando el tenderete y de repente había un hombre que desde el principio, una solana, Motilla de Palancar, hace un calor ahí, sitio seco, muy seco. Y estábamos montando el Festival de la Biblia, un montón de casetas, y había un hombre ahí, parado. Y de repente se acercó a unos voluntarios, se pone, ¿puedo hablar con vosotros? Sí, y se pone a llorar. Habla de todos sus problemas. ¿Qué tengo que hacer para aceptar a Jesús como mi Salvador? De repente. Y nosotros le decíamos, a ver, que todavía no ha empezado el Festival de la Biblia. Todavía no ha empezado el Festival de la Biblia. ¿Cómo esta persona se pone a llorar y quiere aceptar a Jesús en su corazón? Porque sabía que existíamos. Sabía que había una iglesia. Sabía dónde acudir. Iglesia, ¿cómo de presente estás en tu trabajo? ¿Cómo de presente te crees que eres el líder espiritual de tu vecindario? Fíjate, la iglesia que ama a Dios
sobre todo las cosas, que entiende su llamado y que es intencional en llevar el mensaje del Evangelio. Fíjate lo que pasa. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes qué? No era por magia, era por una iglesia que estaba en la calle proclamando el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor añadía. Una iglesia presente en la calle. Dios nos ha llamado a llevar el mensaje del Evangelio, a ser dependientes de Él, a que Él sea nuestro fundamento y aceptar cualquier conducción que el Señor nos dé. Os quiero invitar, iglesia, a que pasemos un tiempo con los ojos cerrados y que podamos examinar si realmente amamos al Señor y podamos preguntarnos, ¿de verdad amo al Señor? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Como hemos visto en la iglesia. La iglesia es la máxima expresión de la misión en sí misma cuando está enamorada de Jesús. Nuestro proyecto de vida no puede estar por encima de nuestra relación personal con Jesús. Y las oportunidades de la misión están en la calle, fuera de los cultos. Me gustaría que tuviésemos un tiempo cerrando los ojos y que pudiéramos examinar qué hay en nuestro corazón. Que si nuestro proyecto de vida está por encima de mi vida personal y de mi relación personal con Jesús, es algo que tiene que cambiar, no es algo que tiene que perdurar. Tienes que echar ese yo fuera de ti mismo, aunque tengas que romper con eso. Porque la iglesia enamorada de Jesús es una iglesia revolucionada. Es una iglesia que no se calla. Es una iglesia líder en sus vecindarios, líder en sus puestos de trabajo. A pesar de lo que venga, es conocida. La gente sabe y se va a acercar a la iglesia porque sabe que existe. La iglesia occidental está centrada en sí misma, está cerrada en sus sitios de culto. Se tienen que romper. Ojalá venga una persecución a la iglesia occidental, os lo digo así de claro. Para que salgamos fuera. El Señor va a tener que poner a la policía dentro, ojalá que no llegue ese día, pero va a tener que poner a la policía aquí dentro para que no vengamos aquí, para que estemos afuera proclamando el mensaje del Evangelio. ¿Me amas? ¿Me amas? Te amo, Jesús. Como Pedro, como los discípulos, como la iglesia de Hechos 2. Señor Jesús, te amamos y reconocemos lo difícil que es romper con el yo, con el romper en el estar centrado en nosotros. Pero Señor, te amamos y queremos que transformes nuestras vidas. El tiempo es corto y sabemos que vienes. Señor, te pido que me des esa pasión como la iglesia de Hechos 2. Yo soy el primero que muchas veces no te pone en primer lugar, Señor. Y te pido perdón por ello. Señor, te pido por tu iglesia aquí en Encuentro con Dios. Te pido que tú la revoluciones, como hiciste con la iglesia de Hechos 2, como hiciste con esos valientes que proclamaban el mensaje del Evangelio, que vendían sus posesiones porque entendían que no era su reino, sino que era tu reino, que era servirte a ti, que tenías ese favor del pueblo. Te pido que tú des el favor del pueblo aquí en Moratalá, Señor, de este distrito, con esta iglesia, Señor. Te pido que tú des oportunidades afuera. Te pido por el llamado del corazón, Señor, que puedas revolucionar a tu iglesia aquí en el mundo occidental, que puedas revolucionar a tu iglesia aquí en España, Señor. Que pueda ser una iglesia apasionada, que entiendan su llamado de liderazgo en sus vecindarios, con sus vecinos, Señor, dales oportunidades. Señor Jesús, te pido que les des oportunidades en sus trabajos, que les des valentía, que rompas con el miedo, Señor. Vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo oscuro, Señor, donde la luz del Evangelio necesita ser proclamada más que nunca, Señor. Te pido que revoluciones nuestros corazones, que revoluciones nuestras vidas, Señor. Te pido que nos des pasión por la palabra, que tú seas nuestro fundamento, que dependamos de ti en oración, Señor. Que tú, Jesús, seas nuestro centro de vida.
Señor, te pido por esto. Te pido que tu iglesia entienda esto, que entendamos esto, Padre. Señor, necesitamos obreros en España. Necesitamos obreros en nuestros vecindarios. Necesitamos una iglesia que no pare de moverse. Una iglesia que proclame que tú amas. Que proclame tu mensaje de salvación. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Por pagar esos pecados, Señor, que me separaban de ti, Señor. Gracias. Gracias por ese amor infinito. Gracias porque me amas a pesar de cómo soy, Señor. Gracias porque me has perdonado, Señor, y me has dado vida eterna. Por derramar tu sangre en la cruz, Señor, a pesar de centrarme yo en mí mismo. Señor, gracias porque tú has estado constantemente centrado en salvarnos. Centrado en decirnos que nos amas, Señor. Gracias porque tenemos la vida eterna, Señor, pagada por ti. Gracias porque tu sangre nos cubre y nos limpia, Señor. Gracias por darnos esa libertad, Padre. Señor, te pido una bendición especial por cada hermano y hermana que hay aquí, Señor, por cada familia, por cada hogar. Señor, te pido que revoluciones sus corazones, que cuando se vayan a tu palabra, Señor, tú les hables y puedan, Señor, que sea una espada de doble filo, Señor, pero que no penetre en el corazón de los otros, sino en la nuestra, Señor, en nuestro corazón. Que cambies y transformes a un corazón más humilde, a un corazón que te ama y que te busca a ti, Señor. Señor, te pido por encuentros personales contigo. Te pido, Señor, que tú levantes a tu iglesia y que la hagas valiente y que hagas una iglesia que ame al prójimo como nosotros mismos, Señor. Te amamos, Padre, y queremos revolucionar España con tu mensaje. Te pido que tú levantes a tu iglesia, que le des ánimo y valor y fuerza, como tú hiciste en la iglesia de Hechos 2, Señor. Preciosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias, Señor. Ese mensaje de esperanza. Señor, te pido que des oportunidades aquí en tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, iglesia.